Saludos a todos ustedes, queridos chicos. Espero que estén muy bien. Voy a poner a disposición de ustedes este nuevo material, donde vamos a estar desarrollando un tema que considero que es muy importante, que todos lo podamos conocer muy bien, ya que en base a esto es que vamos a estar desarrollando los modelos de la regresión logística, las máquinas de vectores de soporte, las redes neuronales y una serie de otros modelos que vamos a estar viendo más adelante en la asignatura. Entonces, ya había hecho énfasis en que es muy necesario de que todos ustedes puedan conocer cómo calcular derivadas de una función. Esto es muy importante para poder optimizar la función de error respecto de los parámetros. Y pues, dentro de todo este contexto, es necesario que podamos conocer cómo evaluar el gradiente de una función en un punto determinado. Muy bien, entonces vamos a empezar haciendo un repaso del tema de gradientes, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste el gradiente de una función? Vamos a ver eso. El gradiente, lo primero que hay que tener en cuenta, chicos, es que es un vector que evalúa la razón de cambio de una función de varias variables, valga la redundancia, en un punto dado. Muy bien. Si nosotros observamos el gráfico que está acá a la izquierda, tenemos esta función en forma de parábola. Fíjense muy bien, chicos. Primeramente va subiendo, luego va bajando. Y pues en este lugar, en este sitio que estoy marcando, tenemos un mínimo global. ¿Sí? Y por cierto, chicos, esta función que ustedes ven, esta función tipo parábola que ustedes observan, tiene una expresión matemática. Y su expresión matemática es la que estamos anotando ahora acá. Entonces esto va a ser z, que es f de x y esto es x al cuadrado más y al cuadrado. Si ustedes grafican esta función, pues van a tener lo que están observando acá, queridos chicos. Esta función en forma de parábola o parabolón. Muy bien. Ahora, ustedes también pueden observar de que acá en la parte inferior tenemos varias flechitas que están apuntando en diferentes direcciones. Y pues cada una de estas flechas en realidad es el vector gradiente de esta función en diferentes puntos de la misma. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, si nos fijamos en este vector de acá, su longitud es relativamente reducida, ¿no? Este vector es chiquito. Pero si continuamos avanzando, si nos continuamos alejando del origen de coordenadas, donde tenemos justamente el mínimo de la función, vean ustedes que la longitud de las flechas va a ir siendo mayor. ¿Y pues qué significa eso? Que si digamos, yo me pongo en este lugar, vamos a suponer que yo estoy en este sitio, y miro para arriba, es decir, realizo una medida de cuál es la altura desde el plano que tenemos hasta el tope de la función. Entonces, como resultado de mis medidas, yo llego a la conclusión de que esta longitud es, por ejemplo, 1 metro. Pero en la medida en que voy avanzando, en la medida en que me voy alejando de este lugar, nuevamente realizo mi medida y encuentro que en este lugar la altura es de 5 metros. Entonces, desde acá hasta acá, la función ha cambiado mucho, ha tenido un cambio muy notable, de 1 metro a 5 metros. Entonces, ¿quién nos va a dar el valor de esta razón de cambio en una dirección determinada? Es justamente el vector gradiente. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que el gradiente de una función es un vector que nos dice a nosotros cuánto cambia dicha función en un punto determinado. Eso es lo primero que nosotros tenemos que considerar. Ahora bien, si nosotros vemos este mismo gráfico desde arriba, pues esto es lo que vamos a tener. Fíjense, chicos, en el origen de coordenadas
el vector gradiente prácticamente va a ser nulo. Pero mientras más nos vamos alejando, vean ustedes que la longitud del vector gradiente va creciendo también. Entonces vean ustedes este de acá, es relativamente chiquito, pero si seguimos yendo más allá, pues vean ustedes la longitud de los vectores va creciendo cada vez más. Ok, entonces el vector gradiente nos va a decir a nosotros en qué dirección una función cambia más. Esa es la principal función que cumple el vector gradiente. Y por otra parte, en los puntos extremos, por ejemplo, en mínimos, como el que podemos ver acá, la magnitud del vector gradiente va a ser directamente igual a 0. Es decir, en este sitio, que es este mismo de acá, el vector gradiente va a tener una magnitud igual a 0. Entonces nosotros podemos utilizar eso, podemos emplear este criterio para justamente encontrar los puntos extremos, es decir, los máximos, los mínimos, pero también los puntos de ensilladura en el caso de una función de varias variables. Entonces más adelante también les voy a estar hablando acerca de cuáles son los diversos puntos extremos que podemos tener en una función de estas características. Ahora bien, lo que les viene indicando lo tenemos acá también en este gráfico de la parte derecha. Entonces vean ustedes que mientras más nos alejamos del origen de coordenadas donde justamente tenemos el mínimo de la función, siguiendo la dirección del vector gradiente, pues vamos a encontrar que es en este sentido donde nosotros vamos a tener el máximo cambio de nuestra función. Si tomamos la dirección opuesta a la del vector gradiente, entonces nos estaremos dirigiendo justamente al punto mínimo de la función que estamos evaluando. Y por ese motivo les había dicho que si nosotros seguimos la dirección del vector gradiente, al final está garantizado de que nosotros vamos a llegar al mínimo de la función. ¿Sí? Si nosotros elegimos la dirección perpendicular, es decir, aquella que conforma un ángulo de 90 grados con el gradiente, entonces en esa dirección vamos a tener un cambio de 0, porque fíjense qué es lo que ocurre. Si yo estoy acá y elijo la dirección que está dada por este vector perpendicular al gradiente, entonces dando un paso voy a terminar acá. Siguiendo esa misma dirección voy a estar en este sitio. Y bueno, en realidad lo que voy a hacer es, voy a estar dando vueltas en el mismo lugar, ¿no? Vamos a estar dando vueltas alrededor de la función. Y si nosotros, cada vez que hacemos eso, medimos la altura desde el piso hasta el tope de la función, vamos a encontrar que esa altura nunca cambia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo que hay que tener en cuenta hasta acá, queridos chicos, es que el vector gradiente nos va a dar a nosotros la mayor razón de cambio posible de una función. Y por ese motivo es que funcionan también algoritmos tales como el del gradiente descendente que ya les había hablado en clases, y que en realidad es el fundamento para muchas cosas dentro del ámbito del machine learning. Bueno, con esta breve introducción acerca del tema de gradientes, vamos ahora a realizar algunos ejercicios. Entonces, de hecho, lo que ahora vamos a hacer es que vamos a calcular el gradiente de esta función f de x y igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo procedemos en este caso? El vector gradiente nosotros lo denotamos como nabla de f de x y. Entonces, el gradiente va a ser un vector que está compuesto por las derivadas parciales de la función f respecto de sus variables, es decir, respecto de x y respecto de y. En clases les había indicado de que el error, por ejemplo, es una función de sus parámetros. Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es calcular el gradiente del error respecto de los pesos y también del bias. Muy bien. ¿Cómo calculamos las componentes del vector gradiente? Van a ver ustedes que es bastante sencillo. En realidad lo que hacemos es evaluar estas derivadas de f respecto de x y luego de f respecto de y. Muy bien.
Si nuestra función es x al cuadrado más y al cuadrado, la derivada de f respecto de x va a ser simplemente 2x. ¿Sí? Porque estamos derivando respecto de x, no estamos derivando respecto de y. Entonces la derivada de esto respecto de x va a ser 2x. Y la derivada de y al cuadrado respecto de x es 0, porque se considera que y es una constante. Y luego, la derivada de f respecto de y va a ser igual a 2y. Porque como ya les indicaba, en este caso nuestra variable es y, entonces derivada de x al cuadrado respecto de y va a ser 0, y la derivada de y al cuadrado es 2y. Entonces el vector gradiente en este caso, nabla de f de x, y, va a ser 2x, 2y. Ahora, nosotros podemos evaluar el vector gradiente en diversos puntos, ¿sí? Es decir, para diferentes valores de x y y. Por ejemplo, si nosotros evaluamos, ¿no? Evaluamos el gradiente, en el punto 2, 1, es decir, x igual a 2 y y igual a 1, entonces nabla de f de 2, 1, porque como ya les decía, x es 2 y es 1, va a ser 2 por x, pero x es 2, entonces esto es 2 por 2, 4, y 2y, 2 por 1, 2. Entonces, este es el vector gradiente evaluado en el punto 2, 1. Y también nosotros podemos calcular la magnitud del vector gradiente haciendo uso de la operación del módulo. Entonces, el módulo del vector nosotros lo expresamos de este modo, colocando doble barra a los lados. Entonces, el módulo del vector gradiente en 2, 1 lo calculamos con el teorema de Pitágoras. Y esto va a ser raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces, esto va a ser raíz de 20. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, si nosotros evaluamos el vector gradiente en el origen de coordenadas? Es decir, en el punto 0, 0. Pues ahí lo que vamos a tener es, reemplazando los valores, 2 por 0 me da 0, 2 por 0, 0, ¿no? Entonces, 2 por x, 2 por y me va a dar 0, 0. Por lo tanto, el vector gradiente evaluado en el punto 0, 0 va a ser 0 y 0, ¿no? Muy bien. Luego, la magnitud del vector gradiente en este mismo sitio, haciendo uso del teorema de Pitágoras, resulta que va a ser 0. Y les había indicado de principio que cuando el vector gradiente se hace 0, en ese lugar nosotros tenemos un máximo, un mínimo o bien un punto de silla, es decir, tenemos un punto extremo de la función. Ahora, el gráfico de x al cuadrado más y al cuadrado es justamente lo que hemos estado viendo al principio. Esta es la función, x al cuadrado más y al cuadrado. Y si ustedes observan, chicos, justamente en el origen de coordenadas, es decir, en x0 y y0, tenemos un mínimo de esta función. Entonces, en este lugar, el vector gradiente equivale a 0, tal como acabamos de ver. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora un segundo ejemplo de cálculo de gradientes. Supongamos que tenemos la función f de x, y igual a x al cuadrado y más x y al cuadrado. Y lo que nos piden nuevamente es calcular el vector gradiente. Muy bien. Por definición, nosotros sabemos que el gradiente de f de x, y es derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y. Muy bien. Lo que ahora toca hacer es calcular estas dos derivadas. Entonces la derivada de f respecto de x, fíjense bien chicos,
En este primer término tenemos x al cuadrado y, por lo tanto la derivada de esto respecto de x va a ser 2xy. Más, y acá tenemos x por y al cuadrado, la derivada de esto respecto de x va a ser simplemente y al cuadrado. Ahora, la otra derivada de f respecto de y, derivada de esto, derivada del primer término respecto de y, va a ser x al cuadrado. Y la derivada de xy al cuadrado respecto de y es 2xy. ¿Ok? Muy bien. Entonces el vector gradiente de f de xy para este caso va a ser primera componente 2xy más y al cuadrado. Y la otra componente va a ser x al cuadrado más 2xy. Ahora, nuevamente nosotros podemos evaluar el gradiente en diferentes puntos. Entonces, por ejemplo, en el punto 1, 1, el gradiente de esta función, es decir, el gradiente en 1, 1, en el punto 1, 1, va a ser 2 por 1 por 1, 2, más 1 al cuadrado, 1. Acá, 1 al cuadrado, 1, más 2 por 1 por 1, 2. Entonces esto va a ser 3, 3. Y conociendo esta información, inclusive ya podemos calcular la magnitud del gradiente en este lugar, en el punto 1, 1. Ahora, si ustedes observan, si evaluamos este vector gradiente en el punto 0, 0, entonces el gradiente va a ser 0, ¿no? Va a ser 0 en x y 0 en y, reemplazando los valores. Por lo tanto, nosotros podríamos decir de que en este lugar, en el punto 0, 0, tenemos un máximo, tenemos un mínimo o bien un punto de silla. ¿Cómo sabemos cuál de estas tres posibilidades es? Ahí ya tenemos que utilizar la matriz hessiana con las segundas derivadas para poder confirmar de qué se trata. Ahora, nosotros también podemos generar gráficos de esta función para poder tener una mejor idea de cuál es su comportamiento. Muy bien. Acá entonces, muchachos, les estoy dejando algunos ejercicios que ustedes pueden realizar ya de manera independiente para el cálculo de gradientes. Les recomiendo ampliamente que los puedan resolver. Si tuvieran cualquier inconveniente realizando estos ejercicios, por favor háganmelo conocer. Sí, es importante que puedan manifestarme ustedes si tienen alguna duda o alguna inquietud para que yo pueda asistir. Entonces les voy a pedir, por favor, realicen estos ejercicios que ahora les estoy mostrando para poder calcular gradientes. Bueno, vamos a pasar ahora a la segunda parte de este material. Les había indicado que nosotros podemos emplear el vector gradiente como un criterio para establecer los puntos máximos y mínimos de una función de varias variables. Entonces, hay tres posibilidades cuando nosotros estamos evaluando puntos extremos. Una función de varias variables, como la que vemos acá, por ejemplo, puede tener varios puntos mínimos. Vean ustedes, tenemos acá un primer punto mínimo o un mínimo local de la función y acá tenemos otro. Entonces los puntos mínimos son estos puntos bajos que tenemos, estos puntos bajos de la función, ¿no? Muy bien. Por otra parte podemos tener máximos locales. Los máximos locales son las cúspides que va a tener nuestra función. Acá tenemos una y acá tenemos otra. Ahora, también podemos tener puntos de silla. Fíjense cómo funciona esto, muchachos. Si nosotros nos concentramos en este punto de acá, del que está siendo señalado, y vemos este punto, pero desde esta perspectiva, si aquí estoy yo, digamos, ubicado, entonces lo que voy a poder advertir es que este punto de color rojo es un máximo de la función. Pero si me voy a este otro lugar y observo este mismo punto desde ahí, entonces voy a ver que este es un mínimo, porque fíjense la forma que tiene la función.
¿Por qué se conoce como punto de silla o saddle point? Porque, si ustedes observan, eso tiene la forma de la silla de un jinete, ¿no? Entonces, por eso es que decimos que estos son saddle points. Ahora bien, cuando nosotros evaluamos el gradiente de una función de varias variables, podemos encontrar los mínimos locales, podemos encontrar los máximos, pero también los puntos de silla. ¿Y cómo es que nosotros vamos a saber en cuál de estas tres categorías nos encontramos? ¿Cuál de estos tres casos es lo que tenemos? Ahí es donde nosotros tenemos que utilizar la matriz hessiana. Entonces, la matriz hessiana tiene la forma que ustedes ven acá. La matriz hessiana está compuesta por las segundas derivadas de la función que nosotros estamos evaluando. A través de esta matriz hessiana, nosotros podemos confirmar si se trata de un punto mínimo, de un máximo o bien de un punto de sí. Ahora bien, solamente para darles una introducción, porque en realidad esto lo vamos a traducir a ejercicios dentro de un momento, lo que tenemos que hacer para confirmar si se trata de un máximo, mínimo o punto de silla es que tenemos que calcular el determinante de esta matriz. Entonces, cuando el determinante sea mayor que 0, lo que tenemos que hacer además es calcular la segunda derivada de la función respecto de x. Si encontramos que esta segunda derivada es negativa, entonces vamos a decir que se trata de un máximo local. Pero si esta segunda derivada es positiva, entonces vamos a hablar de un mínimo local. Es así como nosotros confirmamos. Entonces, el determinante de la matriz hessiana va a ser positivo. Si fuera así, entonces tendríamos que evaluar la segunda derivada de la función para confirmar si se trata de un máximo o de un mínimo. Pero si el determinante de la hessiana es negativo, entonces estamos hablando de un punto de silla, es decir, el segundo caso que les había mencionado. Muy bien. Vamos a pasar ahora a ver algunos ejercicios para ilustrar estos conceptos que les he venido mencionando. Nuevamente tenemos de vuelta nuestra función x al cuadrado más y al cuadrado. Si generamos un gráfico de esta función, esto es lo que vamos a tener. Entonces, ya nosotros de entrada podemos ver que en el origen de coordenadas, es decir, en el punto 0, 0, tenemos un mínimo global de la función. ¿Sí? Eso es lo que ya podemos advertir. Ahora, ¿cómo es que encontramos este punto extremo? ¿Cómo encontramos las coordenadas del mínimo de esta función? El primer paso que vamos a seguir es calcular el gradiente. Tenemos que calcular el gradiente de la función. El segundo paso consiste en igualar el gradiente a 0. Igualar el gradiente a 0. Y el tercer paso consiste en evaluar el determinante de la matriz hessiana. Muy bien. Entonces vamos a proceder a realizar cada uno de estos pasos para la función que tenemos acá de ejemplo. Entonces el primer paso es calcular el vector gradiente. Entonces el gradiente de esta función, f de x, y, ya habíamos visto en un ejercicio anterior, que es 2x, 2y. El segundo paso, para encontrar los extremos de esta función, consiste en igualar el gradiente a 0. Entonces lo que vamos a hacer es igualar 2x, 2y a 0, 0. Y de esto nosotros podemos concluir que cuando x es igual a 0 y y es igual a 0, tenemos un extremo de la función. Pero hasta este punto todavía no sabemos si se trata de un máximo o de un mínimo. Olvídense del gráfico que hemos generado al principio. Hagamos de cuenta que nunca lo vimos. Entonces, cuando hacemos esta operación, nosotros podemos decir que en este lugar, en x igual a 0,
y igual a 0, tenemos un extremo de esta función, pero hasta este punto todavía no sabemos si se trata de un máximo, de un mínimo o bien de un punto de sí. Y pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer para confirmar eso? Tenemos que evaluar la matriz hessiana y posteriormente su determinante. Entonces, el tercer paso consiste en evaluar la matriz hessiana. La matriz hessiana está estructurada de esta manera. El primer elemento es la segunda derivada respecto de x. El segundo elemento es la derivada primero respecto de x y luego respecto de y. Luego tenemos la derivada respecto de y primero y luego respecto de x. Y luego la derivada segunda respecto de y. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que encontrar cada una de las derivadas que ustedes ven en la matriz. Vamos a empezar entonces con este de acá. La segunda derivada respecto de x también se expresa de esta manera, como derivada segunda parcial de f respecto de x al cuadrado. Esto consiste en derivar por segunda vez esta función, f de x y igual a x al cuadrado más y al cuadrado, por segunda vez. Nosotros acá ya tenemos la primera derivada, ¿no? Tenemos la primera derivada respecto de x y respecto de y. ¿Cuál será entonces la segunda derivada? ¿Sí? Lo vamos a poner así de esta manera. La primera derivada de f respecto de x resulta siendo 2x. La primera derivada de f respecto de y resulta siendo 2y. Entonces ahora lo que tenemos que hacer para calcular esto es que tenemos que derivar esta función una vez más respecto de x. Entonces la derivada de 2x respecto de x va a ser simplemente 2. Por lo tanto, esta derivada, la derivada segunda respecto de x, va a ser igual a 2. Ahora, vamos a calcular esta otra de acá, la derivada primero respecto de x y luego respecto de y. Entonces, eso es así. Derivada segunda de f, primero respecto de x y luego respecto de y. Ya tenemos la primera derivada respecto de x. Ahora, esto de acá lo tenemos que derivar respecto de y. La derivada de 2x respecto de y directamente es igual a 0. Ahora bien, calculemos esta otra derivada. La derivada de y primero y luego respecto de x. Esto va a ser derivada segunda de f, primeramente respecto de y luego respecto de x. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta función de acá la tenemos que derivar ahora respecto de x. Entonces ya tenemos la derivada respecto de y. Ahora, esto de acá lo tenemos que derivar respecto de x. Por lo tanto, la derivada de 2y respecto de x va a ser 0. ¿Bien? Muy bien. Ahora, la segunda derivada respecto de y significa que esta misma función, que es 2y, ahora la tenemos que derivar respecto de y. Entonces esto es así, ¿no? Derivada segunda respecto de y al cuadrado. Esto va a ser derivada de 2y respecto de y, lo cual equivale a 2. Muy bien. El siguiente paso que ahora tenemos que dar es reemplazar estos valores en la matriz hessiana. Entonces la matriz hessiana va a ser f de xx, que es 2, f de xy, que es 0, f de yx, que es 0 también, y f de y segunda, que es 2. Ahora, lo siguiente que hay que hacer es calcular el determinante de esta matriz. Entonces el determinante de la matriz hessiana se calcula de esta manera. Multiplicamos lo de la diagonal principal con signo positivo, lo de la diagonal opuesta con signo negativo, ¿no? Entonces en este sentido positivo, en este otro negativo. Por lo tanto, esto va a ser 2 por 2, 4, menos 0 por 0, 0. Por lo tanto, el determinante es 4 y es mayor que 0. Muy bien. Entonces, en principio les había indicado, chicos, que cuando el determinante de la matriz hessiana
en el punto extremo que estamos evaluando es positivo, es decir, es mayor que 0, entonces en este lugar, en el punto 0, 0, tenemos ya sea un máximo o tenemos un mínimo. ¿Sí? Entonces, ¿quién se va a encargar de tomar la decisión final? Esto lo va a hacer la segunda derivada respecto de x. Y pues podemos ver en este caso de que la segunda derivada respecto de x es igual a 2, que también es mayor que 0. Fíjense, chicos. Entonces, cuando la segunda derivada respecto de x es mayor que 0, les había dicho en principio que estamos hablando de un mínimo de la función. ¿Qué significa eso? Que en el punto 0, 0 tenemos un mínimo de la función x al cuadrado más y al cuadrado que nosotros ahora estamos analizando. ¿Ok? Entonces, con la hessiana y con la segunda derivada respecto de x, nosotros podemos confirmar en cuál de los tres escenarios que les mencionaba al principio nos estamos desenvolviendo. Un máximo, un mínimo o bien un punto decimal. Vamos a proceder ahora con este nuevo ejercicio, donde lo que nos piden es encontrar los puntos críticos de la función x al cubo más xy más y al cubo, haciendo uso del mismo proceso que ya habíamos visto anteriormente. El primer paso consiste en evaluar el vector gradiente de f de xy, que como ya sabemos, está compuesto por las primeras derivadas de f respecto de x y de f respecto de y, que alternativamente nosotros habíamos definido también como f sub x y f sub y. Entonces, f sub x, es decir, la primera derivada de la función respecto de x, va a ser en este caso 3x al cuadrado más y. Y la primera derivada respecto de y va a ser x más 3y elevado al cuadrado. Ok, entonces ya tenemos las dos componentes del vector gradiente. Por lo tanto, ahora vamos a ir con el segundo paso, que consiste en igualar el vector gradiente a 0 para así encontrar los puntos críticos de la función. Eso significa que nosotros tenemos que igualar f sub x y f sub y a 0. Entonces, f sub x ya sabemos que es 3x al cuadrado más y esto lo igualamos a 0 para encontrar los puntos críticos. Y lo propio hacemos con f sub y. f sub y es x más 3y al cuadrado, entonces esto igualmente lo igualamos a 0. Como pueden ver, chicos, estamos ante un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son justamente x y y, es decir, las coordenadas de los puntos extremos. Si nosotros despejamos x de la segunda ecuación, vamos a tener que x es igual a menos 3y al cuadrado. Lo que ahora voy a hacer es reemplazar esto acá, ¿no? En la primera ecuación. Entonces, haciendo eso, vamos a tener 3 por menos 3y al cuadrado elevado al cuadrado, más y igual a 0. Si continuamos desarrollando esto, chicos, vamos a tener 3 veces por 9y a la cuarta más y igual a 0. Entonces, si desarrollamos aún más esta expresión, vamos a tener 27 por y a la cuarta más y igual a 0. Y finalmente, si factorizamos y, vamos a tener y por 27 y al cubo más 1 igual a 0. Ahora bien, si nosotros analizamos esta expresión, pues hay dos posibilidades. Que y mismo sea igual a 0, o que lo que está dentro del paréntesis, 27y al cubo más 1, sea igual a 0. Si hacemos, por ejemplo, que y sea igual a 0, entonces x también va a ser igual a 0, porque fíjense, como x es menos 3y al cuadrado, menos 3 por 0, va a ser 0. Entonces nosotros ya podemos ver que un punto crítico de esta función es x igual a 0, y igual a 0. Eso entonces lo voy a anotar acá. Tenemos un primer punto
un primer punto crítico de la función, que es 0, 0. Luego vamos a determinar si se trata de un máximo, de un mínimo o de un punto de sí. Ahora, volviendo a lo que ya habíamos determinado antes, una posibilidad era que y sea igual a 0, pero la otra era que 27y al cubo más 1 también sea igual a 0. Vamos a ver qué pasa entonces si evaluamos la expresión del paréntesis. Entonces decimos 27y al cubo más 1 es igual a 0. De acá, si nosotros hacemos el despeje, vamos a tener que y al cubo es igual a menos 1 sobre 27, de donde sacamos que y es igual a menos un tercio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre con x cuando y es menos un tercio? Ya sabemos que x es menos 3y al cuadrado. Entonces, haciendo el reemplazo correspondiente, vamos a decir que x es menos 3 por menos un tercio elevado al cuadrado, que es lo mismo que decir menos 3 por un noveno, y eso también es menos un tercio. Acá tenemos entonces el segundo punto crítico de nuestra función. El segundo punto crítico es entonces menos un tercio para x y menos un tercio para y. Justamente lo que acabamos de encontrar. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es confirmar si estos puntos críticos, el primero y el segundo, son máximos, mínimos, puntos de silla, etc. Vamos adelante entonces con el primer punto. Y vamos a ir con el tercer paso. En el tercer paso lo que tenemos que hacer es evaluar la matriz hessiana, que como ya habíamos visto, está compuesta por las segundas derivadas respecto de x, primero respecto de x, luego de y, primero respecto de y, luego de x, y finalmente segunda de y. Ya teniendo las primeras derivadas de la función, justamente lo que anteriormente ya habíamos obtenido, ahora podemos evaluar cada una de estas derivadas. Entonces la segunda derivada respecto de x va a ser derivada de esto respecto de x, lo cual nos da 6x. Ahora, la derivada, primero respecto de x y luego respecto de y, es esto respecto de y, lo cual va a ser igual a 1. Luego, la derivada, primero respecto de y luego respecto de x, va a ser la derivada de esto, ahora respecto de x, lo cual igualmente es 1. Y luego, la derivada segunda respecto de y va a ser la derivada de esto, ahora respecto de y, lo cual es 6y. Bueno, vamos a reemplazar estos valores en la matriz hessiana. Pues la matriz hessiana va a ser 6x, 1, 1 y 6y. Esos son los elementos de esta matriz. Ahora lo que tenemos que hacer es evaluar el signo de la hessiana para confirmar si se trata de punto de ensilladura o bien máximo mínimo. Vamos a empezar entonces con el punto 0, 0. Entonces con 0, 0, la matriz hessiana va a ser 6 por 0, es 0. Acá tengo 1, acá tengo 1 también, y acá 6 por 0, 0. El determinante de esta matriz, el determinante de la hessiana, va a ser entonces 0 menos 1, lo cual nos da menos 1. Entonces tiene signo negativo. Y les había indicado en principio que cuando el determinante de la matriz hessiana es negativo, tenemos un punto de silla. Entonces llegamos a la conclusión que 0, 0 es un punto de silla de la función, un saddle point. Ahora, vamos a evaluar la hessiana con el otro punto, con el punto menos un tercio, que es el que tenemos acá. Pues la hessiana va a ser 6x. 6 entre menos 3 me da menos 2. Acá tengo 1,
acá también, y 6 entre menos 3 es menos 2. El determinante de la hessiana, entonces va a ser menos 2 por menos 2 es 4. 4 menos 1 por 1, 4 menos 1 me da 3, entonces tiene signo positivo. Ahora lo que tenemos que hacer, como la hessiana, como el determinante en todo caso de la hessiana es positivo, es que tenemos que fijarnos en el signo que tiene la segunda derivada respecto de x, es decir, este de acá. Entonces, la segunda derivada de x evaluada en menos un tercio va a ser 6 por x, es decir, 6 por menos un tercio, lo cual es menos 2. Entonces, esto es menor que 0, tiene signo negativo, por lo tanto vamos a decir que hay un máximo de la función en este lugar, en menos un tercio, menos un tercio. Y bueno, con eso entonces hemos concluido el procedimiento. Entonces hemos llegado a la conclusión que tenemos dos puntos críticos, tenemos un punto de silla o un saddle point en 0, 0, y tenemos un máximo de la función en menos un tercio, menos un tercio. Si nos fijamos nuevamente en el gráfico, pues ahí podemos ver justamente ese comportamiento. Menos un tercio es más o menos por acá. Ahí justamente tenemos una cúspide de la función. Y 0, 0 más o menos queda en este lugar. Vean ustedes, ahí tenemos un punto de silla. Si vemos la función desde acá, este es un mínimo, pero si la vemos desde este otro lado, va a ser un máximo. Con esto concluye el material que he preparado en esta oportunidad para ustedes. Pero antes de terminar con el video, quería indicarles algunos temitas que, bueno, podrían ser del interés de varios de ustedes cuando concluyan sus estudios de pregrado en la universidad. Algo que ya es conocido por todos nosotros es que la inteligencia artificial, dentro de unos años, prácticamente va a arrasar con todo aquello que tiene que ver con el ámbito de la tecnología. Y lo que esto significa es que todos nosotros, como somos afines a este ámbito, tenemos que contar con una preparación en este ámbito. Es así que varios de ustedes, luego de terminar la universidad, posiblemente consideren realizar estudios de maestría o de doctorado que estén relacionados a la inteligencia artificial, la ciencia de datos y el machine learning. Y pues hay una variedad de programas de estas características en todo el mundo, y uno de los más reconocidos es aquel que es desarrollado desde hace mucho tiempo atrás por la Universidad de Edimburgo, que se considera que es uno de los principales centros de investigación en torno a la inteligencia artificial en todo el mundo. La universidad está localizada en el Reino Unido, en Escocia, y pues ellos tienen centros de investigación bastante establecidos ya en este rubro que es la inteligencia artificial, y también ofrecen programas de maestría y de doctorado en ese sentido. Los detalles acerca de este programa se los voy a dejar en el link de la descripción del video para que ustedes con calma los puedan revisar. Acá podemos ver cuáles son las características de la maestría de inteligencia artificial que ellos ofrecen. ¿Sí? La maestría tiene un costo de matrícula, entre otros, pero en nuestro país hay varios programas de becas que ustedes pueden, a los que pueden postularse para poder realizar sus estudios en universidades de esta talla. Entonces, si analizamos la descripción del programa, acá podemos ver que hay varias áreas interesantes que son desarrolladas en torno a la inteligencia artificial, tales como por ejemplo el Natural Language Processing, una de las áreas que hoy por hoy está teniendo mayores desarrollos a través de cosas tales como ChatGPT, entre otros varios. Pero también se tienen las áreas de visión computacional, speech recognition, entre otros varios. Al ser uno de los programas más reconocidos en todo el mundo, pues muchos de los graduados de esta maestría terminan trabajando en empresas tales como Google, DeepMind, Microsoft y OpenAI. Ahora, si nosotros analizamos los requerimientos para postular a este programa de maestría,
Ustedes van a poder observar que uno de los requisitos más importantes es el tema de las matemáticas de base. Uno de los aspectos en los cuales yo había venido insistiendo desde el principio. Y cuando les decía que para ingresar en el ámbito de la inteligencia artificial es necesario tener las bases matemáticas, pues no estaba exagerando ni un solo milímetro, chicos. Como ustedes pueden ver, entre los requisitos para poder postular para este programa, es necesario tener una base matemática, inclusive acá se establece un número de créditos en las materias de matemáticas de la universidad que ustedes debieron tomar, entre otros varios. Entonces acá se habla de cosas tales como cálculo, diferenciación, integración, álgebra lineal, matemática discreta, razonamiento matemático, inducción, teoría de grafos, también probabilidades, que es algo que hemos visto en estadística computacional. Además de esto, también se espera que ustedes puedan tener conocimientos en algún lenguaje de programación, entre los que se detallan acá, por ejemplo, C o C++, Java, Python, etc. Ahora, a este tipo de programas, pues se postulan estudiantes de todo el mundo entero. Eso significa que la admisión es competitiva, entonces también es importante tener muy buenas calificaciones, si es posible un promedio general de 90 para arriba, ¿no? Muy bien, entonces características similares las van a tener otros programas de renombre a nivel mundial, especialmente en países como Estados Unidos, Reino Unido, etc. ¿Sí? Entonces, como ya les he venido indicando, chicos, las bases matemáticas son muy importantes si ustedes van a apostar por esta área de la inteligencia artificial, ¿no? Y más aún si ustedes están planeando más adelante realizar estudios de posgrado, pues esto es muy importante y pues se podría decir que lo que hemos estado viendo desde estadística y ahora estamos complementando en tecnologías emergentes es un aprendizaje para la vida. Esto es algo que les va a servir para su desarrollo profesional. Bueno, con ese mensaje entonces, muchachos, yo me despido. Para cualquier duda o cualquier consulta que ustedes tengan, no duden en hacérmelo conocer. Yo voy a estar atento para poder asistirlos en lo que se requiera. Que estén todos muy bien y pues un saludo.